quiero presentarte este transistor Inter modelo Kenia del año 1963. Y también quiero adelantar que para arreglarlo he dedicado más de 10 horas. Por eso yo doy mucho valor a todos los compañeros que presentan reparación de transistores. Bueno, ese es el transistor, el que puedes estar viendo. Es simplemente, ahora para que lo vayas conociendo, ahí ves un interruptor. Ese interruptor es porque tiene un reloj de alarma. Entonces, según la posición, está en radio, está en off o en alarma. Es un reloj muy mono, al final lo verás. Quizás es la gracia de este transistor, porque además es muy... y es por lo que yo lo compré. Ahora estoy tocando. Mira, y se oye un poco. Bueno, pues dice, la baja frecuencia va. Esto parece sencillo, esto arrancará pronto. Sí, pronto. Si esto llega a ser tiempo real, 10 horas de vídeo. La baja frecuencia tiene buena pinta. Simplemente el dedo sirve para comprobar que hay chicha. Y ahora meteré un generador de 800, pues todavía para asegurarme más. Mira, y ahora voy a probar con alta frecuencia, ese generador que yo siempre uso, y lo habré puesto a una frecuencia de 1 mega más o menos. Y empiezo a mirar puntos. Parece que en esa zona no hay... ¿Ves ahí un cable que se mueve rojo y verde? Que están unidos. Bueno, pues eso, el negro y verde. Pues el negro va a lo que es la batería y el verde, va al interruptor. Ese interruptor que tiene radio, off y alarma. De tal forma que cuando está puesto en radio, hacen lo mismo que he hecho yo. Yo he suplido lo que es el interruptor con ese contacto, con esa unión de esos dos cables. Que no te sorprendan, son, ya te digo, los que van a ese interruptor. Ahora puedes ver cómo hay algunos puntos en los cuales se oye pito. Pito generado, con una señal de 1 MHz modulada con una baja frecuencia de 800. ¿Te acuerdas, del generador que hemos hecho? Claro, visto eso así, da la sensación de que este transistor, alguna etapa de frecuencia intermedia va, porque no suena, es decir, diría que alguna etapa de frecuencia, donde he puesto diría que alguna etapa de frecuencia intermedia va y la detección va. Pero cuidado con lo que estoy diciendo, pero yo diría que visto como lo estamos viendo tú y yo. Vamos a dar un repaso visual. Ahí puedes ver el diodo detector, que es ese negro que hay ahí, un diodo de germanio. Luego un bote, pues es un bote de frecuencia intermedia, un bote que estará ajustado pues a la frecuencia intermedia que tenga esto, 455, 480 kHz. Mira, y eso es el esquema. El esquema tiene, antes los fabricantes hacían la buena costumbre de poner en la tapa el esquema. Eso está en la tapa del transistor. Ahora, mira, estoy metiendo alta frecuencia directamente al diodo detector. Y ahora me voy al emisor del transistor que está antes del diodo detector, que es el tercer transistor de alta frecuencia. Bueno, y también me parece que va. No, efectivamente, ahí ya... Sí, va, es el azul, ese es el emisor del tercer transistor. Y ahí estoy metiendo yo esa señal de alta frecuencia. Y parece que va, la estás escuchando. Entonces, visto así, podríamos decir, ya digo, que todo esto luego veremos a qué conduce, que el diodo y ese transistor de amplificación de frecuencia intermedia están bien. Como suponía que iba a necesitar a un transistor de alta frecuencia PNP, recordarás que yo tengo a F117,
aquellos que de alguna forma se degradaban y demás. Bueno, pues vi uno, la masa como no la voy a conectar y tiene una ganancia, una beta de 140 y tantos, digo, está bueno tener ahí un transistor. Yo seguía tocando en los sitios siempre alrededor de ese tercer transistor de alta frecuencia, el que es previo, digamos, a lo que es la detección. Los resultados son muy similares a los que hemos escuchado antes. Tocando emisor. Tocando colector. Considerando que, bueno, esa etapa más o menos va, pues decidí ir hacia atrás. O sea, ahora estoy en el entorno de lo que es el colector del segundo transistor. O sea, estoy en el entorno del segundo transistor. Y que por medio pues tengo una bobina. Sí, es una bobina sintonizada. Bueno, por lo menos en el esquema no se ven las cuatro patitas lógicas de un transformador de frecuencia intermedia, no. Sí se ve que una bobina con núcleo de cerrita. Ahí está. Como dudé de esa zona, dije voy a ver cómo está el transistor 2. Y yo no desueldo, yo lo que hago es cortar patitas porque luego para soldar es más fácil, para intercambiar. Entonces estoy midiendo el original que tenía en la radio y me da una beta de 105. Dije, bueno, como tenía otro de más beta, le voy a cambiar. Ya lo he cambiado. Ahí le he dejado con unas patas muy largas, de esa forma es mucho más cómodo tocar. Luego ya veremos si funciona, las cortaré, haré cosas. Se oye un poco, pero muy poco. O sea, creo que he ganado nada con el cambio de transistor. Pero claro, como tenía un poco más de beta, pues lo he dejado ya. Ahora creo que le estoy metiendo. Digo creo porque no tengo la exactitud. La señal a la altura de lo que es el emisor del segundo transistor. Y es una señal de 1,5 megas, 1,8 megas, y ya se escucha algo. Lo puedes escuchar. Podríamos pensar que el tercer transistor y segundo transistor están bien. Es decir, la etapa de frecuencia intermedia podríamos darla por válida. Caso error, como luego veremos. Pero visto los síntomas, se podría pensar eso. Sigo buscando transistores míos de alta frecuencia, busco una F117, pero bueno, habrás visto que lo que da es como dos resistencias, luego ese no es válido. Ahora sigo buscando y encuentro un AF115 con una beta 215, pues este es muy válido, digo, ya tengo otro transistor para hacer cambios si creo necesarios, porque estaba sospechando también que el primer transistor, el oscilador mezclador, podía estar degradado. Así que tenía ahí ya un repuesto. Ese es el transistor que actúa de oscilador y mezclador. Tiene la buena costumbre de poner emisor azul, base amarillo, colector rojo. Ahora, una vez sacado, lo voy a leer con mi aparato y da una beta 258. Gran error el mío. Ese transistor estaba bien. Bueno, pero ya había puesto el otro y me quedé con el otro, con el AF115. Pero ese lo tengo ahí. Ya lo he cambiado. Puedes escuchar que si toco el transistor incluso se oye un poquito por el altavoz. Ahora estoy metiendo el oscilador de alta frecuencia a uno de los extremos del condensador variable, un sitio muy accesible para poner la pinza. Sí te quiero decir que yo estoy metiendo una señal fuerte,
ya sabes que tiene una regulación con un potenciómetro, pues lo tengo a máxima salida. Notarás cómo esos cambios de frecuencia que yo hago con el oscilador, también el receptor, este transistor, de alguna forma los detecta. Parecía que íbamos como buen camino. Sí que es verdad que es un camino que la señal, yo considero, y eso siempre sí que es verdad que lo difícil es cuando estás arreglando algo, saber si la señal que estás metiendo es suficiente, tiene el nivel suficiente, tiene excesivo, que lo que oyes es correcto o es pequeño. Entonces, en este caso, ahora estoy metiendo valor de frecuencias intermedias. Yo diría que lo que escucho es bajo, pero sí que es verdad que escucho sintonizado, es decir, que a 450, 460 tengo un máximo y luego va decreciendo. Ahora puedes ver que se sintoniza. O sea, lo que escuchas no es tipo galena, no es un diodo que está detectando, es ya sintonizado. Pero sí, el nivel es muy bajo. Bueno, ya parecía que esto se iba encaminando. Verás que si pongo el dedo en antena, lógico, tengo más señal y se escucha más fuerte. Bien, eso es normal, más coherente. Mira, se oye, pero subo el potenciómetro y el volumen de lo que se oye es el mismo. Eso me mosqueó, pero quedó eso ahí, no avancé en ese sentido, pero es extraño. El esquema es clásico, es decir, del diodo detector va mediante un condensador, bueno, directo a un potenciómetro que actúa de divisor de tensión y del punto medio después ya un amplificador de baja frecuencia. O sea, lo clásico de cualquier volumen de radio. Ahora, como estaba mosqueado, lo que hice fue meterle 800 Hz en el diodo. Es esa punta roja que ves, esa va al diodo. Y ahora sí, el potenciómetro gradúa. Y me mosqueó, pero tampoco, vuelvo a insistir, no seguí por esa rama. Ahí está, estoy metiendo 800, estoy en el diodo. Ahí le he dado. ¿Ves cómo gradúa? Incluso a veces, no te extraña, a veces también se escuchaba sin alimentación. Sin alimentación también se escuchaba, yo creo, un poco. Pero bueno, verás que estoy alternando alimentación, no alimentación. Y en todo momento demostrando que el potenciómetro hace sus funciones cuando la señal de baja frecuencia, en este caso mi tono de prueba de 800, lo estoy metiendo en el diodo detector. Le metí el oscilador de alta frecuencia y daba la sensación de que fallaba el oscilador local. Eso es lo que hemos hecho muchas veces en las radios, meter por antena y cuando mueves lo que es el generador de alta frecuencia se empiezan a sintonizar emisoras. Parece que carece el oscilador local. Ahora ya he metido el osciloscopio. No me suele gustar meter el osciloscopio, pero lo he metido. Y no me suele gustar meter el osciloscopio porque pues no todo el mundo tiene el osciloscopio y yo esta es la última herramienta que tiro de ella. Pero en este caso esta avería me estaba superando. Y lo he puesto en algún punto, no recuerdo en qué punto, por lo tanto esa señal que estás viendo, que es una señal de una emisora sintonizada, no te puedo indicar en qué punto exacto la estoy midiendo. ¿Deja de oírse? Puedes ver que esa señal está tomada en el colector del segundo transistor. El segundo transistor. Una señal inmensa. Y es una señal de 400 y pico kilohercios, luego parece que hay oscilador local.
No recuerdo si había cambiado ya el primer transistor. Estamos en el colector del segundo transistor. En la salida del transformador. El transformador después del segundo transistor. Atacando por un condensador. Ese es el esquema del transistor. Si nos fijamos entre la salida del colector del segundo transistor y digamos la entrada al emisor del tercer transistor, vemos que hay por medio una bobina, se supone que es una bobina sintonizada a la frecuencia intermedia, y de un punto de la bobina sale un condensador. Ahí lo puedes estar viendo. Un condensador cuyo valor es de 300 picofaradios. Bien, pues yo lo he puesto justo en la parte que está unida al colector. Ahí. O sea, colector, bobina, condensador. En ese punto es la gráfica que tú has visto. Mira, esa es la señal, digamos, en el condensador o en ese punto gordo constituido por colector, un extremo de la bobina y condensador. Y puedes ver, bueno, la señal es más grande, lógicamente, cuando yo pongo la mano en la ferrita digamos, donde está la bobina de sintonía. Y hay una señal que es buena, una señal que además es una señal sintonizada, pero el receptor va muy bajo. Viendo la buena señal que había en un extremo del condensador, dudé precisamente del estado del tercer transistor, pero has visto que tiene una beta de 195, con lo cual ese tercer transistor estaba bien, pero yo quise comprobarlo. Aprovechando que había quitado el transistor, quise ver la resistencia que había en donde terminan esos electrodos del transistor, y lo que estás viendo ahí, la resistencia de 796 ohmios que existía entre el emisor y positivo. Bueno, es un valor ahí, pero ahí está, 796. Hago lo mismo, pero poniendo lo que es este dispositivo de medidas ahora en base. Lo he puesto en la base. A ver qué me estaba marcando. Y lo curioso es que me marcaba como si hubiese un condensador. Este aparato de los chinos, yo le tengo mucho cariño, me saca de muchos apuros, pero en este caso me está induciendo a error, ¿eh? Ya lo adelanto. Ahora hago lo mismo, pero estoy midiendo la resistencia del punto donde va la base, pero respecto a negativo. Antes lo hice respecto a positivo y ahora lo hago respecto a negativo. Y me da también una capacidad, 51 picofaradios. Pero insisto, me engaña. Respecto a positivo como negativo, me está dando solamente capacidades en lo que es la base. Quito el componente, es decir, lo que quito es la resistencia que va entre positivo y base, creyendo que a lo mejor podrían estar abiertas o algo extraño. ¿Qué va? Es una resistencia de 5,6K y está marcando bien. Luego esa resistencia está bien. Cambio de aparato de medida y mido lo que tengo ahora entre base y lo que es masa. Y mira qué me está midiendo con este aparato. Lo verás. 4,39 kiloohmios. Tenía que medir 16. Ahora lo estoy midiendo. Entre positivo y lo que es la base del transistor. 4,25. Ahí lo has escuchado. Entre positivo y base. Me está dando 4,25. Lo que hago ahora es romper el condensador de 300 picofaradios. Es cortarle el extremo más fácil de cortar. Abierto, y veo que ya da un abierto. No sé respecto a quién ya, porque también te puedo decir que ya no recuerdo qué resistencias había puesto y cuáles había quitado. El condensador Styroflex ese. Lo que sí estoy viendo que el condensador de Styroflex cambia mucho las medidas de las resistencias que estoy viendo en los extremos de lo que es los electrodos, es decir, de los puntos donde van los electrodos. Eso significa que si las medidas de resistencia están cambiándolas un condensador, ese condensador no puede estar bien.
de sueldo quito ese condensador de 1000 picofaradios y lo llevo al polímetro a ver qué resistencia me marca. Y verás que la resistencia que me marca es próxima a 0 ohmios. Es decir, ese condensador se había degradado, se había estropeado, con lo cual todas las medidas que yo estaba tomando, lógicamente, salían totalmente distorsionadas, porque ya no quedaban de una forma, digamos, limpia, aislada, solamente las resistencias en el circuito, sino que estaban con la influencia de un condensador que estaba fugado, con la influencia de un condensador que estaba en corto. Mido el condensador con el aparato de los chinos y veo que me está midiendo el valor de una resistencia, 3,96 ohmios. Por supuesto, ese componente está totalmente degradado y puede ser una de las causas de la avería. Mira, ese es el circuito. Como puedes ver, el condensador que ahí está representado es el condensador de 300 picofaradios. Luego va por una bobina y de ahí va con una resistencia, digamos, a negativo. Eso tenía que ser totalmente, para la continua, totalmente independiente de ese divisor de tensión que yo tengo para polarizar la base del tercer transistor, constituido por las resistencias de 16K y de 5,6K. Pero el hecho de que ese condensador de 300 picofaradios estuviese fugado hace que todas las medidas saliesen totalmente distorsionadas. Y de ahí que cuando pongo el aparato de los chinos habla de, no sé, de cuántos picofaradios, del orden de 51 picofaradios, y cuando pongo el polímetro estoy hablando de resistencias de 4,3K, cuando verdaderamente tendría que medir, si tuviese bien ese condensador, si tuviese ese componente bueno, tendría que medir de base hacia negativo, tendría que medir 16K, y de base hacia positivo tendría que medir 5,6K. La estructura que está usando es una estructura en base común, se usa bastante en amplificadores de alta frecuencia y su característica es que la señal la meto yo por emisor y la saco por el colector. Digamos que el elemento común es la base. Esas son las características de la estructura en base común. Hay una que quiero significar porque luego verás que esta avería, este transistor te está dando para mucho. Dice que la ganancia en voltaje es grande. Bueno, y los demás, pues eso, impedancia pequeña, impedancia grande, bueno, las estructuras típicas de los montajes dependiendo del tipo de montaje, bien sea en emisor común, en base común o en colector común. Vuelvo a insistir, este es un base común. Mira, en los vídeos no lo he reflejado, pero yo sí había tomado notas de una cosa que a mí me extrañaba y te la quiero comentar. Esa es la polarización del transistor, de ese tercer transistor. Como puedes ver, solamente me voy a centrar sobre todo en el que es la polarización de la base, es un divisor de tensión. Un divisor de tensión constituido por una resistencia de 16K y otra de 5,6K. Bien, entonces, la tensión que tengo respecto al negativo es muy sencillo. ¿Qué tensión tengo en los extremos entre positivo y negativo? Pues tengo 5,7 voltios. ¿Qué intensidad está circulando? Pues está circulando una intensidad de 5,7 voltios dividido por la suma de las resistencias de 16K más 5,6K. Esa es la intensidad que está pasando por el divisor de tensión. Si quiero saber cuánto cae en la resistencia de 16K, lo único que tengo que hacer es multiplicar esa intensidad por 16K, ¿vale? Y entonces me sale todas estas tensiones tomadas respecto precisamente al negativo, me sale que en base tengo una tensión teórica de 4,18. Si yo mido, digamos teóricamente, qué tensión tendría que tener en colector respecto al propio negativo, pues tiene que estar muy próximo a cero. Muy próximo, te diré por qué. Bueno, próximo a cero. ¿Y cuánto tiene que estar lo que es, en este caso, el emisor respecto a negativo? Pues muy próximo, lógicamente, a la tensión de alimentación, a 5,7. Es decir, sin poner el transistor, solamente en los puntitos donde va el transistor, esas son las tensiones que tenían que verse reflejadas. Pero, cuando el condensador estaba puesto en el circuito, mira qué curioso y qué tensiones daba. Las tensiones que daba es 1,09 en colector, siempre respecto a la masa, al negativo. 4,5 en lo que era, en este caso, la base. Y 3,13 en lo que era el emisor. Como puedes ver, la tensión de base era bastante aproximada a la teórica.
Pero por supuesto, la del emisor estaba muy lejos de la teórica. Estaba en 3,13. Y además, mira qué curioso, este transistor es un PNP. Eso significa que la unión base-emisor tiene que estar polarizada en directo. Y eso es una unión PN. Luego, eso significa que tendría que ser, digamos, más positivo, en este caso el emisor, que la base. Pero fíjate que con los valores que teníamos medidos, me daba que el emisor estaba a 3,13 y la base estaba a 4,5. Luego esa unión estaba polarizada en inverso. Luego estaba todo mal. Y todo era fruto de lo que he dicho antes. Era fruto de que ese condensador estilo flash estaba en corto, estaba totalmente degradado. Busco un condensador, encuentro entre los componentes que tengo pues unos 284 picofaradios, que por supuesto no es muy válido para sustituir ese de 300 picofaradios que estaba totalmente degradado y, como hemos visto, era casi un corto. Bueno, se puso el condensador y aquello seguía sin funcionar. Entonces otra vez tiré para atrás. Y ahora estoy mirando la señal que tengo en el colector del primer transistor, aquel que cambié, que puse una F115, pues estoy mirándolo. Voy a ver qué señal tengo en ese colector. Y lo curioso es que tengo una señal de la misma que estoy metiendo, de 1,1 megahercios. Esta es la señal Ahora, en emisor. La señal en emisor tendría que ser más alta. Frecuencia, cuando la señal en emisor parece que tendría que ser una frecuencia un poco distinta. Entonces, lo que he visto que tanto en emisor como en colector de ese primer transistor tenía la misma frecuencia, la que yo estaba inyectando. Miro el transistor y veo que tiene una ganancia de 17. Algo no me estaba funcionando. Podemos ver que el transistor que no estaba funcionando tiene una beta de 17. Parece que se le fue, pues, oscilador local o lo que fuese. Este transistor va a pasar a tener una beta de 17. La frecuencia ya es más coherente. Esto acontece cuando ya he cambiado ese transistor que tenía esa beta baja que se me había degradado. Cambié el primero y cambié el tercero. Ya parecía que en elementos activos no podía hacer más, porque el segundo, por supuesto, lo tenía ya cambiado. También lo tuve el primero, pero el primero me volvió a... Como uso transistores que están ya también muy justos, pues el primero se me degradó. El que he puesto como tercero era uno que tenía de un transistor de desguace, lo medí y estaba más o menos bien. Y ahora ya parece que las frecuencias, ya empiezan a verse valores de frecuencia intermedia, ya parece que está todo más o menos coherente. Por supuesto, la señal que tengo en altavoz es muy baja, a lo mejor tú la puedes escuchar. Colector del segundo. Y lo que has visto era la señal en el colector del segundo. Ahora tengo una señal buena, esa señal de alrededor de 400 y pico kilohercios. En colector. No, no es en colector. Esa señal está tomada en el emisor del tercer transistor. Y es buena. Señal en colector. Nada. Absolutamente nada. Bueno, vemos que a pesar de todos los cambios realizados, a pesar de haber detectado un componente mal como era el condensador, esto no funciona en lo que es el colector del tercer transistor. Y ahora que tengo el esquema, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho e incluso verlo sobre el esquema. Vamos a partir de la parte que es el oscilador mezclador. Es el primer transistor. Ese, como recuerdas, lo cambié y en un momento determinado se me quedó en beta 15 y ya no era capaz de mezclar. Yo estaba viendo en colector, estaba viendo la misma frecuencia que estaba inyectando. Pero ese ya lo cambiamos. La segunda etapa le cambié el segundo transistor y ese parece que no ha dado guerra y ese está cambiado y ahí está funcionando. Y nos vamos a quedar en la tercera
Tanto la segunda como la tercera son amplificadores de frecuencia intermedia, en el cual hemos visto que en el emisor tenemos una señal potente, una señal además de valor de frecuencia intermedia, que es lo que tiene que haber ahí, pues es unos 450, 460 kHz, pero cuando llego a colector para después pasar por un transformador de frecuencia intermedia y llegar al detector, no tengo señal. La señal se me reduce mucho, pero en el altavoz sigo escuchando y sintonizando una emisora. Yo querría que este vídeo hubiera sido mucho más corto, incluso haberlo terminado con toda la avería que tiene asociada, pero se me ha ido en el tiempo y dejo pendiente para una segunda parte de este vídeo qué más tiene este transistor. Piénsalo tú también, ¿qué más puede tener? Ya has visto que he cambiado mucho, he cambiado el primer transistor, el segundo y el tercero. Parece que la señal que tengo en el emisor del tercero es coherente y en colector no tengo nada. ¿Qué cosas pueden acontecernos? Y teniendo en cuenta que escucho un poco en el altavoz. Pues nada, deseo te haya gustado, ha salido un poco largo, pero muchas gracias por tu atención.